un lindo ya y lindo jueves. Y hoy pues, una pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Y puedo decir, yo no te veo y quizás no te conozco. Y en el momento de esa pregunta, ¿quién eres? ¿Por qué esa pregunta de los judíos hacia aquel que cuando menos desde los 12 años supieron de dónde venía y qué les decía él, de a dónde él había venido? Bueno, hubo ese momento en el cual Jesús tuvo que hablar y que decir. Y que ellos entendieran en realidad la respuesta que les dio. Así es de que para este estudio, pues una vez más, nuestro amigo y compañero, el pastor Raúl Reyes. Pastor, bienvenido. Pastor, gracias por lindo recibimiento, pastor. Interesante la pregunta que hace la lección. ¿Quién eres? Cerrada en signos de interrogación. ¿Quién eres? Interesante la pregunta. Y interesante, pastor, lo que hemos estado mirando durante esta semana de estudio de la escuela sabática. Muy interesante, pastor. Hablando acerca de todo lo que el Señor tuvo que pasar. Y bueno, hoy vamos a ver a desglosar todo esto, pero antes de entrar lleno a la lección, queridos hermanos, les invitamos que vayamos de rodillas a orar y a pedir la dirección del Espíritu Santo. Señor y amante Padre, gracias. Gracias, Señor, por todas estas interrogantes que a veces se tienen en el corazón, pero que cuando leemos tu palabra entendemos, Padre, tu silencio para aquellos que querían ver milagros, que querían, Padre, a veces tratar y buscar de hacer lo suyo propio, pero no la voluntad de tu Padre. Y ahora, Padre, en este juicio en el cual se te juzgó poniendo falsos testigos que aún ni entre ellos se pusieron de acuerdo para juzgarte. Pero aquella pregunta de quién eres, oh Señor, les contestaste, Señor, con palabras del Antiguo Testamento a través de Daniel. Gracias. Fue una ofensa, según para ellos, pero les hablaste con la verdad, que ellos pudieran aceptarte, Señor, como aquel que no tiene principio ni fin. Señor, danos ahora el conocimiento tuyo, tu espíritu, y que podamos, Padre, entender esta pregunta. Sí, Señor. ¿Quién eres? Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Interesante, queridos hermanos, querido pastor, interesante lo que la lección dice, ¿quién eres? Pero para esto, queridos hermanos, vamos a Marcos capítulo 60, Marcos 14, 60 hasta el 72. La Biblia nos va a responder solita. Marcos capítulo 14, versículo 60 al 72. Versículo 60 dice, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Versículo 61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo,
yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Vemos que ahí el Señor ya le declaró, yo soy el Hijo de Dios, al cual tú veréis viniendo en las nubes del cielo. El Señor ya no se escondía ahí, queridos hermanos. Versículo 63, entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenéis de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia que os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Pero interesante, pastor, que todo este proceso y esto que pasó el Señor Jesús, ese proceso, vemos que atrás de todas estas acusaciones eran mentes dominadas y guiadas por el mismo Satanás. Satanás de un principio, desde cuando el Señor Jesús nació como niño, se opuso a que el Señor viniera y desde un principio el diablo intentó destruir al Señor Jesús. El diablo había corrompido y había cegado tantas mentes humanas de una manera que ellos no podían entender. Dice, ¿habéis oído la blasfemia que os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Versículo 65. Y algunos comenzaron a escupirle y a encubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Los alguaciles le daban de bofetadas. Pastor, interesante estos versículos bíblicos. Dice que le vendaron los ojos, dice la sierva de Dios, y que le bofetaban y le decían, profetiza, ¿quién te golpeó? El Señor sabía quiénes eran, pero el Señor en su humildad callaba. Él, siendo el Hijo de Dios, Él pudo haber, con solamente una palabra, y se hubiera desatado, inmediatamente hubiera fulminado a aquellas personas. Pero en su humildad el Señor tenía que cumplir el propósito por el cual Él había venido, a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Dice que y al cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, los alguaciles le daban de bofetadas. Versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no, le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. El Señor desde antes le había dicho que le negaría 3 veces antes de que el gallo cantara 2 veces. Pedro lo recordó. Y la criada viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Versículo 70. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. A veces, queridos hermanos, uno se podrá esconder de todo, pero a veces nos delata. Pedro, el hablar, su manera de comportarse lo delataba. Pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Versículo 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Versículo 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó
de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cantara 2 veces, me negarás 3 veces, y pensando en esto, lloraba. Dice que era tanta la desesperación que dice la sierva del Señor que Pedro corrió sin darse cuenta por dónde iba cruzando hasta llegar al lugar de Getsemaní, al huerto de Getsemaní. Era tanto el sufrimiento al recordar las palabras del Señor Jesús que lloraba arrepentido. Pero, pastor, lo interesante de esto es que a pesar de que negó al Señor Jesús, se arrepintió y hizo todo lo contrario de lo que Judas no hizo. Judas se arrepintió, pero no hubo realmente un arrepentimiento verdadero. Y Pedro sí. El Señor lo restauró y lo usó de una manera maravillosa. Podemos ver el amor, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo obrando en Pedro, a pesar de que Pedro lo negó, lo maldijo, lo negó muchas veces. Cuando anduvo con su Señor vio los milagros, pero faltó su fe en esos momentos. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, no hemos hecho lo mismo que Pedro? En el momento difícil, en el momento de pruebas, en el momento de tribulaciones, en el momento de aflicciones, en el momento de desánimo, hemos negado al Señor Jesús, hemos negado nuestra fe. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho lo mismo, hermanos? Pastor. Yo me quedo pensando, analizando el versículo 65. A ver si lo podemos ver. Marcos 14, 65. Hay una que, pensando, no, o sea, porque ya lo he dicho, leer, pues es fácil. Pero cuando tú te pones en esa escena, realmente es tremendo. Mira, y algunos comenzaron a escupirle. Imagínate ahí tú como Pedro, viendo esa escena de tu maestro, viendo, Señor sentado, callado, atado. Y vienen unos y empezaron a escupirle. Ahora, no es un escupido así regular, no. Dice que muchos hacían esto, se sacaban la flema de adentro para aventarle el gargajo. Pastor, lo interrumpo en forma de desprecio y burla, ¿verdad? Pues sí, o sea, todo era así. Y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos. Porque si tú ves al final dice bofetadas. Hubo 2 tipos de golpes. En este caso que recibió. Un puñetazo es con el puño cerrado. Y yo no creo que haya sido nomás así. O sea, ¿te imaginas la escena que ve Pedro? De lo que en ese momento está pasando. Al que dijo, aquí estamos nosotros, aquí estoy yo. Y ver cómo los golpes entraban por uno, por otro y por otro. No sabemos cuántos. Por eso es que la sierva del Señor dice que mandó una hueste de ángeles el Padre para que se registrara todo y quién y cómo, o lo que decían, de todo lo que le sucedía a Jesús. Todo lo que iban a hacer con él. Todo quedó plenamente registrado. Entonces, cuando estos que lo escupieron y después le empezaron a dar con el puño cerrado y empezar a burlarse y a decirle, profetiza, si tú eres eso que dices, si tú eres ese Dios que tú dices, pues dinos, ¿quién de nosotros con el rostro tapado que tienes te está golpeando? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Aún los alguaciles le daban de bofetadas. O sea, me imagino que las bofetadas son a mano abierta. Y no sé, en realidad, ¿cuál arde más? Si el del puño o de la mano abierta. Siendo cual sea, la verdad
que Jesús fue tratado tremendamente. ¿Quién de nosotros soportaría eso? Por eso creo yo que esta humillación del Señor, no sé el ser humano hasta dónde lo pueda soportar o aguantar. Hasta dónde alcanza esa fuerza de un cuerpo. Jesús tenía un cuerpo como nosotros. Jesús sintió esos golpes, esa humillación, ese trato de lo que en ese momento estaba viviendo. Por eso que llegó el momento en decir: Padre, si quieres que esta copa pase de mí. Esto fue algo tremendo que hoy en día pues no entendemos. Lo cruel que puede ser el hombre para alcanzar sus objetivos. Y por eso es que la sierva del Señor dice: Jesús se mantenía manso y humilde ante la enfurecida multitud que tan vilmente lo maltrataba. Le escupían en el rostro, aquel rostro del que algún día querrán ocultarse y que ha de iluminar la ciudad de Dios con mayor refulgencia que el sol. Cristo no echó sobre sus verdugos ni una mirada de cólera. Cubriéndole la cabeza con una vestidura vieja, le vendaron los ojos y abofeteándole exclamaban: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Los ángeles se conmovieron. Hubieran libertado a Jesús en un momento, pero sus dirigentes los retuvieron. ¿Te imaginas esa hueste angelical en ese acto, en ese momento, en ese lugar, viendo cómo su rey está siendo tratado? Y sí, creo que si tantito les permiten, a todos aquellos los esparcen o los pulverizan, en realidad. O sea, el dolor era tan grande que ellos sentían también por ver, por no entender el ser humano, que en realidad Jesús era aquel Dios que los había creado. Así también ella nos dice: Cristo os ama. Cristo es el que nos cuida. Es una bendición para vosotros y os dará su paz y su gracia. Os dice: tus pecados te son perdonados. Podéis estar deprimidos a causa de la dolencia corporales, pero eso no es una evidencia de que el Señor no esté trabajando cada día por vosotros. Os perdonará con abundancia. Apropiaos de las abundantes promesas de Dios. Jesús es nuestro amigo constante y que no falla. Y Él quiere que confíes en Él. Apartad la vista de vosotros y mirad la perfección de Cristo. Sí, mi hermano. Si nosotros vemos estas escenas, recordar estas escenas, nos llevaría a pensar cuánto dolor nosotros le hacemos a otro cuando lo criticamos, cuando hablamos mal de él, cuando en realidad nosotros, en vez de ver el sufrimiento que ha pasado nuestro maestro, ¿por qué no sufrirlo nosotros mismos? Que no es el mismo de él, pero que al mismo tiempo nos da la fuerza, nos da el vigor, nos da el poder para soportar esas ofensas. Son palabras, no son actos como a Jesús, que lo abofetearon, que lo golpearon, que lo escupieron. Son palabras las que sentimos, oímos. Y no poder perdonar aún eso. Pedro negó a su Señor
en la hora de la prueba. Pero Jesús no dejó a su pobre discípulo, aunque Pedro se odiaba a sí mismo. El Señor lo amaba y después de su resurrección lo llamó por su nombre y le envió un amante mensaje. Oh, qué Salvador bondadoso, amante y compasivo tenemos nosotros, y Él nos ama aunque erremos. ¿Ves? Pedro erró, pero el Señor no lo miró con odio o con rencor, sino lo vio con amor. Como hoy te vi a ti, me vi a mí. El Señor desde el cielo nos mira a través de sus ángeles, a través de su Espíritu Santo. Y hoy es el momento que ocupemos para ese arrepentimiento y esa aceptación de Cristo Jesús en nosotros. Dios te ama, recuérdalo. ¿Y tú lo amas? ¿Amas a tu prójimo? En realidad, ¿respetas a tu prójimo? Porque si respetas a tu prójimo, entonces respetas a Dios. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.